A veces hay historias que suenan a leyenda, ¿verdad? Relatos de un tiempo lejano donde la voluntad de una sola persona parecía capaz de doblegar al mundo entero. Pues bien, la de hoy es una de esas. Y es que esta frase, resuena con una fuerza increíble a lo largo de los siglos. Es casi como si definiera esta historia a la perfección. Porque claro, a veces el poder no se contenta solo con gobernar a la gente. A veces quiere ir mucho más allá, hasta dominar los mismísimos elementos. Vamos a adentrarnos en la crónica de una ambición tan grande como el océano, y también en la de una furia tan irracional como la peor de las tormentas. Vale, para entender de verdad la dimensión de esta locura, lo primero es ponerle cara, ponerle nombre al rey que se atrevió a hacer algo así. Hablamos de Jerjes I. Y ojo, no era un rey cualquiera, ¿eh? Era el amo y señor del imperio persa, que en aquel momento era, sin exagerar, el imperio más grande que el mundo había visto jamás. Imaginad un dominio casi absoluto, un mosaico gigantesco de pueblos y culturas, todos bajo su poder. Pero ya se sabe cómo funciona esto. Para alguien que lo tiene prácticamente todo, siempre hay algo más que desear, ¿no? Y en su caso, su obsesión, su objetivo, era Grecia. Y para lanzarse a la conquista de Grecia, Jerjes no se limitó a reunir un ejército, que también. No, su plan era algo que iba mucho más allá, algo que desafiaba las leyes de la propia geografía. A ver, situémonos. Estamos en el año 480 a.C., un momento clave, de verdad, un punto de inflexión en la historia antigua. Y ahí está Jerjes, que ha conseguido juntar una fuerza de invasión de una escala que nadie había visto antes. Hablamos de cientos de miles de hombres. Para que nos hagamos una idea, los cronistas de la época decían que su ejército era pero tan grande, que podía beberse ríos enteros hasta dejarlos secos. Una pasada. Y por si fuera poco en tierra, en el mar la cosa no se quedaba corta, una armada descomunal, nada menos que 1000 barcos listos para dar apoyo. Pero aquí viene lo bueno, lo verdaderamente audaz del plan de Jerjes. En vez de limitarse a transportar a su ejército en barcos, ¿qué se le ocurrió? Pues construir un camino sobre el mar, un puente flotante hecho de barcos para unir Asia y Europa. Vamos, un acto de poder absoluto sobre la propia naturaleza. Y lo increíble es que el puente se construyó. Fue todo un triunfo de la ingeniería de la pura voluntad. Pero, siempre hay un pero. Había una fuerza a la que nadie había pedido permiso. Una fuerza que, desde luego, no respondía ante las órdenes de ningún rey. El mar. El mar no obedeció. Y probablemente por primera vez en su vida, Jerjes se encontró con un súbdito que se atrevía a desafiarle. Todo pasó en una sola noche. De repente se desató una tormenta brutal, violenta, total. El viento aullaba, las olas se embravecieron y el mar, con toda su furia, sencillamente devoró el puente. Aquella obra de ingeniería, destrozada, arrastró barcos, vidas y el gran sueño de Jerjes directamente al fondo. Normalmente ante un desastre así, ¿qué se puede hacer? Pues resignarse, lamentarse, poco más. Pero claro, Jerjes no era una persona normal y corriente, y su respuesta pasaría a la historia. La gran pregunta es, ¿qué hace el hombre más poderoso del mundo cuando la naturaleza le dice que no? Pues su reacción fue, cuanto menos, tan desmedida como lo había sido su ambición. Atención a la orden porque es para no creerla. Mandó a sus soldados a castigar al mar. Les ordenó darle 100 latigazos al agua. No solo eso, que arrojaran cadenas a las olas para esclavizarlo y que lo marcaran con una inscripción declarándolo un súbdito traidor. ¡Alucinante! Claro, este acto ha dejado a los historiadores dándole vueltas a la cabeza durante siglos. ¿Qué demonios significaba todo esto? ¿Qué sentido tiene declararle la guerra a un evento? Básicamente hay dos grandes teorías sobre la mesa. Por un lado, la más obvia, que fue un acto de pura locura, la arrogancia de un tirano que se le fue completamente de las manos. Por otro lado, hay quien piensa que fue un gesto simbólico, una performance para su propio ejército, una manera de decir, mirad, nada ni nadie, ni siquiera la naturaleza, puede oponerse a mi voluntad. Pero, ¿y si hubiera una tercera opción? Algo un poco más humano. Quizás, solo quizás, lo que sintió Jerjes por primera vez fue miedo. Un miedo atroz ante una fuerza inmensa, incontrolable, a la que le daba completamente igual quién era él. Y ya sabemos qué pasa a veces, ¿no? Que la respuesta más primaria al miedo es la ira. Y lo más surrealista de todo es lo que pasó después. Tras el supuesto castigo, se construyó un segundo puente, esta vez más fuerte. Y el mar se quedó en calma, quieto,
como si de verdad hubiera sido sometido. El gigantesco ejército persa cruzó a Europa, y la invasión de Grecia, por fin, empezó. Lo que pasó después en Grecia, bueno, eso es otra historia. Una llena de batallas legendarias y que al final acabó en fracaso para los persas. Pero vamos a dejar eso a un lado y volvamos a nuestro otro protagonista, el mar. Porque al final, los imperios, por muy poderosos que sean, se hunden. El imperio persa, como tantos otros, acabó desapareciendo. Los nombres de los grandes líderes se olvidan. El de Jerjes, el autoproclamado rey de reyes, hoy es poco más que un susurro en los libros de historia. Pero las olas perduran. El Esponto, el estrecho que quiso dominar, sigue exactamente en el mismo sitio. Sus aguas suben, bajan, completamente indiferentes a nuestros dramas. No recuerdan ni latigazos ni cadenas. Ellas simplemente continúan. Y esta historia nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿De verdad podemos llegar a dominar el mundo? ¿O es más bien el mundo el que nos presta su poder sabiendo que es solo por un brevísimo instante?